Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da. Entramos en el segundo mensaje de esta semana, correspondiente a la semana número 7 del alimento diario de la serie Los ministros del nuevo pacto, la iglesia de los primogénitos. Y veíamos en el primer mensaje que Dios desea escribir en nuestro corazón, pero también nos mostraba que un ministro del nuevo pacto debe ser aquel que va al Señor, que escucha su palabra y debe practicarla. Hoy, en este segundo mensaje, vamos a ver algunas características de un ministro del nuevo pacto. Leamos 2 Corintios 3:11, 2 Corintios 3:11, que nos dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. La gloria que permanece y la que se desvanece la podemos comparar con la manera de cómo podemos recibir nosotros la palabra del Señor, si como conocimiento o como vida, basado en el árbol del conocimiento del bien y del mal para matar, o basado en el árbol de la vida para salvar. Nosotros, como ministros del nuevo pacto, debemos ser aquellos que reciben la palabra para llevar salvación a todas las personas. Gloria a Dios. Los invito a leer Éxodo 34, 32, 33, que nos dice: después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y también leamos 2 Corintios 3:13. Amén. Nos dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Hermanos, vemos aquí que mientras Moisés hablaba la palabra de Dios a los hijos de Israel, mantenía descubierto su rostro glorificado, pero después de hablar ponía un velo sobre su rostro, para que no vieran el fin de su ministerio, el cual se desvanecía. Nosotros podemos tener muchos velos sin darnos cuenta. Ejemplo, las apariencias son un velo, la desobediencia es otro velo, nuestras propias leyes son velos, nuestros pensamientos a veces se pueden convertir en velos. Pero hermanos, Dios desea que seamos liberados de esos velos. Por eso los invito a leer 2 Corintios 3, versículo 15, 16. Amén. 3, versículo 15, 16 nos dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Señor Jesús, Dios quiere liberarnos de esos velos, pero necesitamos que nuestro corazón cada día se vuelva al Señor, volvernos a Él para que Él quite los velos y haya liberación en nosotros. Solo Él puede ayudarnos para que todos esos velos salgan de nosotros. Entonces, hermanos, la importancia de que los velos sean quitados en nosotros es para que podamos contemplar a Cristo y reflejarlos. Hermanos, si hay velos, si hay cosas que se opongan, si hay fortalezas en nuestra mente, nosotros difícilmente vamos a poder contemplar y reflejar a Cristo. Nuestra cara debe estar descubierta. ¿Qué significa esto? Que nuestro corazón se ha vuelto al Señor, de modo que el velo ha sido quitado y el Señor como Espíritu nos ha librado de la esclavitud del velo, de la ley. Así que ya no hay nada que nos separe del Señor. Y si nosotros estamos unidos al Señor, podemos ser como un espejo que lo refleja. Por eso los invito a leer 2 Corintios
3:18. Por tanto nosotros, todos mirando esa cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros como ministros del nuevo pacto, somos como espejos que miran y reflejan la gloria de Dios. Para esto, nuestra cara debe estar completamente descubierta, de modo que veamos bien y reflejemos adecuadamente al Señor. Vemos, hermanos, ¿qué es un espejo? Un espejo tiene una característica y es mostrar lo que está delante de él. Es decir, ¿a quién lo está mirando? Cada uno de nosotros, cada ministro, cada escogido, puede tener dificultades, puede tener problemas. Si somos como un espejo y solo miramos nuestras dificultades o nuestros problemas como espejo, reflejaremos también esos problemas. Por tanto, hermanos, no nos concentremos en los problemas. Contemplemos a Cristo, fijémonos en Cristo, pongamos nuestra mirada en el Señor. El enemigo, hermanos, él quiere impedir que nosotros reflejemos al Señor. Él siempre querrá cegarnos, él siempre querrá que tengamos velos para que no podamos contemplarlo, para que no podamos contemplar la gloria de Dios y no la reflejemos. No solo nosotros, aún los inconversos, también el enemigo les pone velos para que ellos no lleguen a los caminos del Señor. Entonces, leamos el versículo 2 Corintios 4:4. Nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el enemigo siempre querrá oponerse a que nosotros podamos tener contacto con el Señor. Por eso, hermanos, gracias al Señor, porque Él está trabajando en nosotros. Él está cada día ayudando para que nosotros seamos transformados. Gracias al Señor por esa gloria que es el mismo Cristo, porque Él fue el que resucitó y ascendió, quien como Dios y como hombre pasó por la encarnación, pasó por un vivir humano en la tierra, pasó por una crucifixión y resucitó. Por eso Él efectuó la redención y se hizo el Espíritu vivificante para morar en nosotros. Nosotros cuando contemplamos la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria. Alabamos al Señor. Hermanos, otra característica del ministro es que él es un vaso de barro. Nosotros vemos, hermanos, que el Señor en su infinita sabiduría le plació tomarlo a usted, tomarnos a nosotros, que somos vasos frágiles, para guardar un valioso tesoro. Ese tesoro es Cristo Jesús. Nosotros debemos ver que no es por nuestra fuerza. Nosotros necesitamos depender de Dios y reconocer que dependemos totalmente de Él. En Hechos 9:15 vemos que Pablo fue escogido como un instrumento para ser un vaso para contener al Señor. Gracias al Señor que a Él le plació escoger de estos vasos frágiles para que lo contuvieran. Nosotros, el tesoro está en ti. Este tesoro que está en cada uno de nosotros nos hace fuerte cuando nosotros invocamos su nombre, cuando invocamos el nombre del Señor. Por eso, cuando tú y yo nos volvemos al Señor, ese tesoro sale y suelta todo su poder. Cuando nosotros invocamos su nombre, el poder del Señor está disponible. Gracias al Señor. Por eso necesitamos disfrutarle y anhelar que su presencia esté siempre con nosotros. Si nosotros invocamos ese tesoro, nosotros
podemos entrar en el lugar santísimo, disfrutarle y poder tener un cara a cara con Él. Gracias al Señor. Entonces nosotros, hermanos, somos vasos de barro. Leamos 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Debemos dar importancia al tesoro, no al barro. Nosotros no somos los importantes, el importante es el Señor. El resplandor de Dios en nuestros corazones introduce en nosotros un tesoro, el Cristo de gloria, quien es la corporificación de Dios para ser nuestra vida, para ser nuestro todo, para morar en nosotros. Los que contenemos este tesoro somos vasos de barro, somos vasos frágiles, que en nosotros no hay fuerza, no hay poder. Este poder es en el Señor, está en ese tesoro maravilloso. Este hecho de nosotros contener a ese tesoro maravilloso nos hace, nos prepara, nos perfecciona para ser ministros del nuevo pacto. Alabado sea el Señor. Leamos 2 Corintios 4, 8, 9. Amén. 2 Corintios 4, 8, 9. Nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, todas las circunstancias, situaciones y problemas, el vaso no puede hacer nada, nosotros no podemos hacer nada, pero ese tesoro que es el Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, Él puede solucionar cualquier dificultad que tengamos, cualquier tribulación que haya en nosotros, cualquier angustia, así tengamos persecuciones, lo que sea, Dios a través de ese tesoro maravilloso podrá solucionar. Amén. Leamos 2 Corintios 4:11. Nos dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Este versículo nos muestra que un ministro se forma, pasa por sufrimientos, pero estos sufrimientos no son por nuestros errores o por nuestros pecados o por la disciplina de Dios, sino son los sufrimientos por causa del nombre del Señor, del Evangelio y de la Iglesia. Nosotros podemos recordar los sufrimientos que están en 2 Corintios 1, del 3 al 7. Sin embargo, vamos a leer solo el 5 y 6. El versículo 5 nos dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Gloria a Dios. Hermanos, los sufrimientos que forman al ministro del nuevo pacto son los mismos sufrimientos que también nos muestra 2 Corintios 4, 8 al 12. Vamos a leerlos. 2 Corintios 4, versículo 8 al 12. Nos dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros vivimos siempre, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Alabamos al Señor. Esos son los sufrimientos que nos hacen expresar la fragancia de Cristo. Esos son los sufrimientos que nos perfeccionan cada día para seguir avanzando y para seguir
preparándonos como ministros del nuevo pacto. Amén. Vamos a ver también cómo se produce un ministro. En 2 Corintios 4, del 2 al 14, que ya hemos leído algunos versículos, vemos todo este proceso hace que un ministro sea formado. Nos dice, por ejemplo, el versículo 2 nos dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está cubierto. Amén. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, después siguen otros versículos, pero en estos iniciales nos muestra el proceso para la formación de un ministro. Amén. Entonces vemos, todo en un ministro debe ser para la gloria de Dios. Este perfeccionamiento que nos muestra en este versículo debe ser ¿para qué? Para que nosotros exhibamos al Señor, para que nosotros mostremos la gloria del Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias porque tú estás trabajando en nosotros. Vamos a leer Juan 11, del 1 al 16, para que comparemos con la experiencia de resurrección de Lázaro. Esto muestra cómo también un ministro debe pasar por todas estas experiencias. Amén. Juan 11, 1 al 16. Nos dice, refiriéndose a la muerte de Lázaro, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, hermanos, un ministro tiene que pasar por muchas experiencias para ser preparado, para ser perfeccionados por el Señor. Nosotros también vemos en 2 Corintios 4, versículo 17-18. Vamos a leerlo. Ya lo hemos leído también, pero vamos a volverlo nuevamente, a leer nuevamente. El versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Señor Jesús. Un ministro del nuevo pacto debe ser aquel que percibe las cosas espirituales. No simplemente se guía por las cosas que se ven, las cosas terrenales, sino por las cosas espirituales. El Espíritu le habla al ministro, el Espíritu ilumina, el Espíritu guía al ministro. Un ministro del nuevo pacto sabe todos los problemas, que todas las situaciones y dificultades le pueden ayudar a avanzar y a crecer. Por eso nosotros debemos siempre depender de ese tesoro que está en nosotros, porque Él es el Dios que todo lo puede. Gracias al Señor, un ministro del nuevo pacto sabe que hay una gloria eterna, por tanto se prepara para ir más allá, hacia esa gloria eterna. Sabe que lo de hoy es temporal, por eso busca lo eterno. También un ministro del nuevo pacto tiene comunión con Dios, contempla a Dios, refleja a Dios y manifiesta el tesoro que está en su interior. También, hermanos, un ministro del nuevo pacto es aquel que no tiene libertad propia. Un ministro del nuevo pacto es aquel que no habla sus propias palabras, sino las palabras que vienen de Dios. Un ministro del nuevo pacto no hace su propia voluntad, ni busca su gloria. Un ministro del nuevo pacto no busca fama, no busca gloria, no busca éxito personal. Su éxito es creer y obedecer. Por eso damos gracias al Señor, hermanos. Este mensaje, un punto que es muy fundamental, es que nosotros, como ministros del nuevo pacto, debemos ser aquellos que abren su corazón, que se disponen para que Dios escriba en cada uno de nuestros corazones lo que Él desea para nosotros. Nosotros, si permitimos que el Señor escriba en nuestros corazones, nosotros vamos a ser aquellos que cada día nos vamos a disponer para servirle más. Nosotros vamos a permitir que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Si permitimos que Él escriba en nuestros corazones, no va a ser solo letra, sino que va a ser realidad, va a ser espíritu, va a ser vida. Por eso dejemos que el Señor escriba en nuestros corazones y pidámosle que nos dé un corazón de carne, no de piedra. Señor Jesús. También otro punto que debemos considerar es que nosotros, como ministros del nuevo pacto, debemos ir siempre al Señor, debemos oír siempre su palabra, pero ante todo, no dejarla solo como conocimiento, sino vivirla y practicarla, que esta sea nuestra realidad. Damos gracias al Señor por su hablar. Terminamos dándole gracias al Señor porque Él cada día nos está perfeccionando, cada día nos está preparando para que nosotros como ministros del nuevo pacto colaboremos con su obra. Nosotros hemos sido llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo para colaborar con el Señor, predicando el Evangelio, llevando la palabra a todos los lugares donde Él desea que vayamos, que nosotros nos dispongamos, que nosotros seamos esos vasos útiles, que nosotros seamos esos espejos que reflejan a Cristo, que muestran a Cristo a las demás personas. Por eso damos gracias al Señor, por su misericordia y por contar con nosotros. Alabado sea el Señor.